Bueno, siempre a los que nos toca al final es medio complicado después de todas las intervenciones, como que no quedaría casi nada que decir. Sin embargo, sí también es una oportunidad, ¿no? Las situaciones así también generan oportunidades y me da la posibilidad de comentar lo que se ha dicho y agregar algunas cosas que tenía pensado compartir con ustedes. Un primer tema que quisiera yo abordar sobre el tema de los desafíos, ¿no? en el diálogo de saberes. Me parece que es importante hacer relación digamos, qué experiencias tenemos realmente en el ámbito de la educación superior con respecto al diálogo de saberes. Y bueno, si nosotros tomamos en cuenta de la experiencia que existe hasta ahora sobre los programas que se han desarrollado en las universidades, yo podría decir, digamos, con toda seguridad que no hay diálogo de saberes. Lo que hay es relaciones, digamos, de cooperación que se han dado por iniciativa propia, diríamos, de las universidades, especialmente en el marco de las políticas de inclusión de personas indígenas a la universidad. Se han desarrollado becas, ¿no es cierto?, para posibilitar ese acceso. En algunos casos, las universidades han establecido convenios con pueblos indígenas orientados a las necesidades puntuales que tienen los pueblos indígenas. Por ejemplo, en la Amazonía, el tema del medio ambiente, ¿no es cierto?, la biodiversidad, es uno de los temas que ha sido de interés y que se han abierto algunos programas para indígenas, ¿no? En el caso, digamos, más de los países en los que hay un desarrollo político importante, el tema de la participación política, etcétera, ¿no? Diríamos, hay también otro tipo de programas en los que han sido iniciativa de los pueblos indígenas, ¿no? En la formación de talento humano, y hay una larga experiencia en eso, por ejemplo, con el tema de educación bilingüe intercultural, que tiene una evolución interesante en el sentido de, digamos, la incorporación de los saberes y conocimientos indígenas, especialmente desde esta perspectiva, digamos, de la interculturalidad. Digamos, otra experiencia interesante, les mencionaba al inicio, es el de la UII, es decir, de la iniciativa del Fondo Indígena, en la que, digamos, es una propuesta de los pueblos indígenas para la profesionalización del talento humano, donde, digamos, hay la cátedra indígena como el aporte complementario para la formación, diríamos, de el talento humano indígena, que no solamente conozca lo que es el conocimiento occidental, sino también los aportes desde los pueblos indígenas. Y otras experiencias que se han dado es de las universidades indígenas propiamente impulsadas desde los pueblos indígenas, que, digamos, ahí también hay variantes, ¿no? Es decir, el interés que tienen los pueblos indígenas de tener su propia universidad para responder a sus propias necesidades, ¿no? Digamos, de lo que también son universidades que están obedeciendo, por ejemplo, o responden al interés también gubernamental, ¿no? Y hay casos como que a mí siempre me ha sorprendido, como el de Bolivia, por ejemplo, ¿no? La universidad digamos, de los guaraní, ¿no es cierto?, en el Chaco. Una de las carreras que tiene es de ingenieros en petróleos. Entonces, la concepción que tiene el Estado, obviamente, es de continuar con el extractivismo, y para eso se forma profesionales, ¿no es cierto?, con esa finalidad. Pero yo diría que para entender esta problemática tenemos que ubicarnos en un contexto político,
un contexto del poder, ¿no? Y en esa medida, pues, la formación siempre ha sido un instrumento, ¿no es cierto?, de dominación. Tiene un objetivo, ¿no es cierto?, del Estado con respecto a su proyecto político, a su proyecto civilizatorio. Entonces, las relaciones que hasta ahora se han tenido en las posibilidades, diríamos, de educación superior están atravesadas por este conflicto, ¿no? Y en la vigencia de relaciones de colonialismo. Entonces, en esa medida se ha tratado, diríamos, de, desde la universidad, tener un pensamiento crítico, de lograr resolver algunos de los problemas, pero obviamente en el marco de la institucionalidad que establece, digamos, parámetros, principios y objetivos muy claros, ¿no? Donde no es muy fácil, diríamos, pues hacer lo que ha sido o el planteamiento original de la educación indígena, que es una educación para la liberación. Una educación, ¿no es cierto?, que responda a sus intereses, que fortalezca su identidad, su proyecto político. Entonces a mí me parece que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la educación superior, donde estamos hablando de la interculturalidad, entendiendo en esto la participación indígena, tenemos que tener estos elementos claros. De lo contrario, hablamos en abstracto, de buena voluntad, cuando en realidad es una lucha, es una disputa política, ¿no? Y este frente, diremos, de la educación superior es una disputa de los horizontes, ¿no es cierto?, de comprensión de la realidad, de nuestros proyectos de vida. Entonces ese sería un primer aspecto que yo quería, digamos, dejar claro, ¿no? Entonces en esta perspectiva no hay diálogo de saberes para mí hasta el momento. Hay esfuerzos desde las realidades específicas, concretas, en las que estamos tratando de como innovar en algunos aspectos para lograr un mejor acercamiento. Y vean ustedes que cuando hablamos del tema de la interculturalidad como el mecanismo, el método a través del cual vamos a generar un diálogo de saberes, hablamos incluso de la educación superior o de la educación en general, intercultural, pero entendiendo que esa educación es para los indígenas. No una educación, diríamos, general para el conjunto de la población. Es más, yo siempre digo, ¿no?, la interculturalidad no es un problema nuestro, no es una necesidad nuestra, en el sentido de la necesidad para la vida, ¿no? Porque nosotros ya somos interculturales. Yo mismo toda mi vida he estudiado como más de 15 años, ¿no es cierto?, desde, digamos, más de 30 años, desde, digamos, la escuela. Yo estudié filosofía, ciencias políticas, y entonces podría decir, ¿no es cierto?, que conozco a la cultura occidental, que conozco los valores, que conozco el proyecto político, ¿no es cierto?, de la sociedad dominante. Pero ¿cuánto conoce la población dominante con respecto a los pueblos indígenas? Entonces, en realidad los que necesitan, si es que hay un proyecto, ¿no es cierto?, que quiere superar la dominación, que quiere superar estas relaciones, diríamos, asimétricas, los que necesitan proyectos interculturales son la población mestiza o la población dominante. Entonces creo que ahí hay que cambiar también un poco la perspectiva. O sea, queremos como, digamos, universidades impulsar procesos de esta naturaleza. Creo que hay que ser autocríticos, ¿no es cierto?, con el sistema educativo, y no solamente, digamos, ser, entre comillas, un poco solidarios con los indígenas para ofrecerles desde esta visión intercultural todavía colonizadora, ¿no es cierto?, para buscar más bien la integración, o en otras palabras, la asimilación de los pueblos indígenas a los proyectos de dominación.
Otro tema que a mí me parece importante también que deberíamos discutir es un poco este tema de la identidad indígena al cual hacía relación José del Val, ¿no? Yo siento que muchas veces cuando se habla de los indígenas se hace relación al pasado, no al presente, ¿ya? Entonces se tiene mucha dificultad con respecto a eso y hay varias tendencias, ¿no? Entre los mismos indígenas esta tendencia a idealizar el pasado y todo lo que es lo del pasado, lo ancestral, como lo, digamos, por lo menos lo éticamente mejor, ¿no es cierto?, que la sociedad occidental. Me parece que es importante tomar en cuenta, primero, que somos pueblos contemporáneos, que efectivamente somos pueblos que tenemos miles de años de existencia en este continente, pero también 500 años de dominación y de colonialismo. Entonces, no solamente, diríamos, concluyendo, que la población mestiza, ¿no es cierto?, eurocéntrica está colonizada, nosotros también, los indígenas, somos colonizados. Por tanto, hay que hacer un esfuerzo conjunto, ¿no es cierto?, precisamente un proyecto de descolonización que nos permita ir viendo cuáles son los elementos, digamos, de los pueblos indígenas que puede ser una contribución importante. Pero también, ¿no es cierto?, tenemos que ver cuáles son los elementos de la cultura indígena que tenemos que potenciar. Y ahí hay algunos aspectos que a mí me parecen fundamentales. Por ejemplo, el tema que algo lo tocó acá Fernando, ¿no es cierto?, el de las cosmovisiones, las filosofías de los pueblos indígenas. Simplemente para hacer un resumen o señalarlo, porque no se puede hacer realmente un resumen, es un tema bastante amplio, pero digamos, la mayoría de las cosmovisiones indígenas, ¿no es cierto?, en sus mitos fundacionales, la creación, ¿no es cierto?, no se da por un individuo, además macho, ¿no es cierto?, que crea a su voluntad las cosas. O sea, en los mitos indígenas la creación es en función de un diálogo, de un acuerdo, de un consenso entre los diferentes dioses. Entonces, la relación, esta voluntad de diálogo, de acuerdo, genera lo que es la comunidad. Porque la comunidad, ¿qué es? La comunidad es la posibilidad de aceptar al otro para generar un consenso, un acuerdo. Es decir, hay una relación de horizontalidad, ¿no? En cambio, que en el mito fundacional, diríamos, de Occidente, por decir, por poner un nombre, ¿no es cierto?, es Dios como ser, ¿no es cierto?, absoluto, que crea su voluntad. Por tanto, todo lo que crea está subordinado a Él. Podemos ver ahí un elemento importante, ¿no es cierto?, de cómo la estructura mental de Occidente es vertical, es autoritaria. La mujer inclusive es creada digamos, del primer ser creado, que es, digamos, a imagen y semejanza de Dios, el hombre. Entonces, si en términos actuales decimos que el hombre es un clon de Dios, que como clon, ¿no es cierto?, es errático, no es Dios, es una copia. La mujer entonces sería copia de la copia, ¿no? Por tanto, vean ustedes esa manera estratificada y dominante que se tiene, ¿no? Por tanto, ahí hay una diferencia. El problema, ¿no es cierto?, de Occidente es la idea del ser, de lo acabado, de lo abstracto, de lo uno, que es entonces el principio de la organización, del orden, ¿no es cierto?, del cosmos. En el caso indígena, en cambio, como hay dos elementos o múltiples seres, es que se quiere, la posibilidad de la creación es el diálogo. Por tanto, no es importante los seres, lo importante es la relación de los seres. Miren, este ya es un principio epistemológico del cual
podemos generar toda una argumentación, ¿no es cierto?, de carácter teórico. Por ejemplo, si vemos el tema de la economía, el sujeto de la economía, otra vez, el hombre. O sea, en el capitalismo, el sujeto de la economía es el homo economicus, o sea, un ser claramente identificado que tiene libertad, ¿no es cierto?, que tiene una individualidad que le hace posible ser consumista. En las culturas indígenas, en cambio, el sujeto de la economía es lo colectivo, la comunidad. ¿Ya? Bueno, no quiero como poner como dos sistemas separados, por eso estoy hablando de que hay que ver el contexto de la colonialidad, porque eso se ha mezclado, ¿no?, absolutamente, pero es importante ver cuáles son esos aspectos importantes. Pero el elemento que a mí me parece fundamental con la tesis que había planteado originalmente es que lo principal de la vida cotidiana, de la economía, por ejemplo, en las comunidades, es la reciprocidad, es decir, la capacidad que se tiene de dar para recibir. Así uno entiende, por ejemplo, que una familia, por más pobre que sea, en una comunidad puede hacer una fiestita de 3 días para toda la comunidad y en abundancia. ¿No? Ustedes, profesionales de las universidades, dan capacidad de en su barrio hacer una fiesta para financiar que todo el que quiera venga, baile, coma de día y de noche por 3 días. En una comunidad sí es posible, porque el que más da y ha estado permanentemente dando, las personas que recibieron tienen la obligación de devolver. Ese es un sistema, ¿no?, que en términos económicos es un sistema de redistribución que es absolutamente diferente al sistema capitalista, que es, el principio es acumular, y eso genera la individualidad, ¿no? Veamos el tema, por ejemplo, hablaba Fernando de la estructura organizativa y política, por ejemplo, antigua, el Tahuantinsuyo, ¿no? Tahuantinsuyo en la lengua quichua quiere decir Tahua, cuatro, ¿no?, suyo, lados o regiones, y el tin, que es la partícula aglutinante, es el punto de encuentro, el tin. Entonces miren ustedes, no había un imperio, un rey, un inca que se parecía al rey de España. Eso es cómo interpretaron y sistematizaron desde sus, ¿cómo se dice en filosofía?, las categorías, ¿no es cierto? Sino que en realidad había un sistema cuatripartito, confederado. Y en nuestras comunidades reproducimos eso, porque hay la parte de arriba y la parte de abajo, que son dos estructuras que se complementan. Entonces hay elementos que siguen vigentes. Por ejemplo, en el ámbito jurídico también se da la misma situación. Mientras en Occidente hay el experto formado en las universidades que por sus conocimientos, ¿no es cierto?, puede administrar justicia, en las comunidades es la comunidad a través de su asamblea que administra justicia. Y bueno, podemos poner varios de los ejemplos, ¿no? Lo que quiero concluir, para un poco complementar con Fernando, es que si el principio fundamental que posibilita la comprensión del orden cósmico es la unidad, entonces concluimos que la visión civilizatoria, ¿no es cierto?, es la universidad, o el universo, ¿no es cierto?, como visión cosmológica. Mientras que los pueblos indígenas sería la paridad, ¿no? Por tanto, habría un pariverso, un multiverso, ¿no es cierto?, como visión diferente de lo occidental. Bueno, estos son aspectos que a mí me parece importante, y entramos también al tema de la ciencia, ¿no? Ahí hay un debate, porque a mí me parece que muchas veces, como indígenas, cometemos el error también de vernos en el espejo del dominador, es decir, queremos parecernos al dominador. Si decimos, bueno, es que los occidentales tienen religión, nosotros también tenemos que tener religión.
Y pasa lo mismo como en la ciencia, ¿no es cierto? El conocimiento, diríamos, dominante, hegemónico es la ciencia, entonces los indígenas también tenemos que tener ciencia. Para mí eso no es necesario, pero me parece que como sistema, digamos, un sistema de conocimiento sistemático, si lo definimos así, obviamente que en nuestros pueblos ha existido, si no, no se comprende lo que Fernando mismo decía, las construcciones de infraestructura de los caminos del Tahuantinsuyo, o las grandes pirámides, ¿no es cierto? No se puede hacer eso simplemente, digamos, improvisando. Había todo un sistema de conocimiento sistematizado. Bueno, así es que podemos decir que en el pasado sí había un conocimiento que podríamos decir que se parece a la ciencia. Pero hoy lo que se discute es si con los saberes y conocimientos indígenas es posible construir ciencia. Porque en la actualidad necesitamos precisamente, digamos, conocimientos científicos que nos posibilite, a partir de nuestros saberes y conocimientos, plantearlo como alternativa. Me parece que es uno de los debates interesantes cuando estamos hablando, por ejemplo, como Buenaventura de Sousa Santos, ¿no es cierto?, en el sentido de que, digamos, desde el sur está surgiendo la construcción de una nueva epistemología. ¿Cuál es esa referencia de esa epistemología? Precisamente los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas, porque son radicalmente, digamos, distintos, ¿no? Bueno, ya me emocioné con el asunto. Bueno, entonces quería solo dos temas rápidos para plantear esta cuestión. La primero, digamos, en este sentido, la Cátedra Indígena Intercultural ha venido desde hace 7 años trabajando en algunos campos que nosotros llamamos de saber, ¿no? Por ejemplo, las formas de las políticas de los pueblos indígenas. El otro campo de saber que trabajamos es sobre las cosmovisiones y espiritualidad de los pueblos indígenas. Comentábamos con José del Val cómo entender el tema de la espiritualidad, porque como también nosotros somos colonizados, a veces tratamos de reproducir los mismos rituales católicos, solo que con indígenas, ¿no es cierto?, y con algunas cuestiones, digamos, indígenas. Pero hablábamos sobre el tema de la psicología, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos rituales, esas terapias con los cuales nosotros incluso curamos, ¿no? El grupo, digamos, el campo de saber sobre espacios económicos en la vida de los pueblos indígenas. Otro campo de saber es el de la descolonización, la identidad y la interculturalidad. Y otro campo es el de mujer indígena y espiritualidad, ¿no? Esos son como los 5 campos en los que venimos trabajando y aportamos de esa manera en este caso, a los procesos que viene impulsando la UI. Rápidamente puntualizaré solamente los desafíos como para ya empezar la otra fase del debate, ¿no? Bueno, primero me parece que es importante el tema de trabajar en el fortalecimiento de la identidad, pero para mí, cuando hablo del fortalecimiento de la identidad, no es volver al pasado, ni tener esta visión conservadora, ¿no?, sino la capacidad de recreación de la identidad, y que la identidad tiene que responder a las dinámicas, ¿no es cierto?, digamos, de la incorporación de los pueblos indígenas a la realidad concreta. Por ejemplo, Fernando hacía relación, los pueblos indígenas, sector rural. ¿Qué pasa con la realidad de los pueblos indígenas que ahora son urbanos? O que la misma realidad urbana, digamos, rural se ha urbanizado, ¿ya? ¿Qué pasa con los indígenas que se dedican a la agricultura, pero también hay profesionales, abogados como Fernando, ¿no es cierto? O sea, hay otra realidad
Y esto no implica que estamos perdiendo la identidad. Lo que pasa es que tenemos que generar capacidades, digamos, para orientar los cambios que debemos hacer y recrearlos, ¿no? Y en eso hay una amplia experiencia que se ha venido realizando en todos los campos que he mencionado, en la economía, en la cultura mismo, ¿no es cierto? Las artes, por ejemplo, música, la plástica, etcétera. Hay una innovación realmente muy rica. Lastimosamente muy poco conocemos de lo que a nivel de base en realidad estamos haciendo. La gran preocupación que hemos tenido es en el ámbito más bien político, organizativo, y especialmente en el campo electoral, cuando en realidad, digamos, los cambios que están generando y las innovaciones están a nivel de base. Nosotros consideramos que la posibilidad de un diálogo intercultural, ¿no?, que es un desafío que debemos impulsar, es el de fortalecer las instituciones propias de educación. Porque aquí generamos también un problema, como reproducimos lamentablemente lo que decía Fernando, estas relaciones de dominación y de extractivismo inclusive, ¿no? Ahora ocurre, por ejemplo, que las universidades están abriendo espacios para la cuestión de trabajar en los saberes y conocimientos indígenas. Pero a la larga lo que está ocurriendo es que los actores de ese conocimiento, los productores de ese conocimiento se quedan en informantes. Y la universidad se apropia de esos conocimientos, ¿ya? Y en algunos casos tenemos amigos como los que están acá que, ¿no es cierto?, en realidad tienen que generar todo un frente de lucha frente a la institucionalidad universitaria. Pero los compañeros desaparecen, la universidad sigue siendo lo que es, ¿no es cierto?, una institución de dominación. Por eso es importante fortalecer nuestros procesos. Yo veo la experiencia que hemos tenido en el ámbito político electoral, ¿no? Hemos luchado, sí, mucha gente se alegra que ahora somos autoridades. Yo incluso fui ministro de Estado, fui también asambleísta, etcétera. Es que mea culpa también por eso, ¿no es cierto? Pero lo que hemos hecho es fortalecer al Estado y nos hemos debilitado nosotros como proceso organizativo y político. Por eso todos estos proyectos de autonomía son importantes, pero en el campo de la educación, si nosotros no tenemos nuestras propias instancias, ¿no?, de educación que se caractericen por trabajar en la investigación, por la sistematización de nuestras experiencias, ¿no?, no va a posibilitarse un diálogo de saber, porque la posibilidad de un diálogo es reconocer al otro en igualdad de condiciones, y no estamos en igualdad de condiciones. Otro elemento importante, por ejemplo, un proceso educativo de diálogo de saberes, es que se tiene que reconocer y validar los conocimientos de los sabios y sabias intelectuales indígenas en las universidades. Si no, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Entonces viene un investigador, te investiga, saca la información y es el experto en pueblos indígenas. Y los indígenas no son nada de expertos, ¿no es cierto? Entonces va ahí existiendo un proceso digamos, de apropiación, ¿no? Tenemos también otro reto. Por ejemplo, a mí me ha pasado que en la Flaxo me piden que diera un curso sobre la Amazonía, en el tema de medioambiental y alguna otra cosa rara que se inventaron en la Flaxo. Y claro, cuando me pidieron que dé clases, porque obviamente me consideraron experto en pueblos indígenas, y lo que me di cuenta es que yo no sé nada de la Amazonía. O sea, de los Andes podría decir algo, pero imagínense, si nosotros como un valor agregado de nuestra propuesta es que por lo menos tengamos, digamos, un conocimiento de lo que son los pueblos indígenas a nivel nacional. Tenemos que dar un paso de ser expertos en los conocimientos y los saberes al nivel continental, que nos permita generar una propuesta, ¿no es cierto?, y un proyecto, si se quiere también civilizatorio, o por lo menos societal,
tenemos que trabajar en ese ámbito. Pero obviamente eso requiere recursos, eso requiere tiempo. Y si estamos, como Fernando nos decía, que las iniciativas que armamos nos cierran, entonces, ¿cómo vamos a generar esa igualdad? Bueno, la propuesta de la interculturalidad de la educación superior, ¿no? Es otro reto, pero ahí me parece que hay algo que es importante. Es decir, yo creo que hay las condiciones ahora, en algunas universidades, por lo menos, de impulsar un proceso de interculturalización de la educación superior, no pensando en la inclusión de los indígenas como, digamos, en esta visión paternalista, sino que las universidades quieren interculturalizarse, y ese es un reto realmente grande. O sea, en realidad la propuesta que se está haciendo de la cátedra indígena, etcétera, es absolutamente insuficiente. Hay que ir generando en cada uno de los países los espacios en los cuales los indígenas puedan trabajar esos temas y establecer como un complemento, ¿no?, de la educación formal y la visión indígena para ir impulsando estos procesos de interculturalización. Y por dónde deberíamos haber empezado. ¿Para qué la formación de educación superior? Ese es otro tema, ¿no? Fernando ya decía, o sea, él es abogado, ¿no? Pero en realidad, de la mayoría de la gente que se ha formado, son los principales enemigos, por ejemplo, en la administración de la justicia indígena. Los abogados son los principales enemigos de la administración de justicia indígena. No solamente porque están a favor del gobierno, sino incluso de los mismos procesos institucionales que tienen los pueblos indígenas de administración de justicia. O en la economía, etc. Hemos sido promotores del desarrollo capitalista. ¿Cuánto se ha trabajado en el fortalecimiento de los sistemas de economía de la reciprocidad? Eso lo hemos dejado allá como costumbre, ¿no?, de los antiguos. Ahora hay que modernizarnos, entonces hay que adoptar toda la lógica costo-beneficio del mercado. Entonces, ¿para qué? ¿Cómo hacemos una alianza entre las universidades, como en el caso de la UI, que es una red de redes de universidades, precisamente con un fin político, que es superar, ¿no es cierto?, las relaciones de dominación, de ir impulsando espacios autónomos a partir de los cuales realmente se pueda lograr, ¿no es cierto?, procesos alternativos. Concluiré diciendo que muchas veces estos proyectos son pensados, por ejemplo, en la economía como con mucho prejuicio. Se dice, bueno, los indígenas lo que hasta ahora han desarrollado son economías de sobrevivencia. No estamos hablando de eso, estamos hablando de proyectos societales basados en la soberanía y en la autosuficiencia, que es una visión mucho más integral, ¿no?, en la que los pueblos indígenas pueden desarrollar sus propias capacidades de no depender del mercado, sino de que con las tradiciones propias y los conocimientos actuales de la ciencia podamos en nuestro terrenito poder resolver, digamos, los problemas de las necesidades fundamentales. Entonces, un indicador, por ejemplo, en este tema de la economía, debería ser cuánto hemos dejado de depender del mercado, ¿no? Eso, por ejemplo, es una visión, digamos, absolutamente revolucionaria, porque es anticapitalista y se disputa, digamos, en ese sentido de las relaciones de poder. Bueno, muchas gracias.